Mi nombre es Farah. El episodio 5 terminó con Tahir enterándose de que Farah estaba colaborando con el oficial de policía Mehmet. Retomó donde lo dejó en el nuevo episodio. Tahir llegó a casa y comió la comida que Farah había preparado. Mientras los dos comían, Tahir le hizo preguntas a Farah, pero Farah dio respuestas evasivas a cada pregunta. Tahir entendió que Farah estaba angustiada. La razón por la que le hizo preguntas fue para darle la oportunidad de contarle lo que había sucedido, pero Farah no le dijo nada a Tahir. Tahir se enojó. Fueron a la habitación con Farah. Tahir dijo, sé que cooperó con Mehmet. ¿Cómo haces eso? Confío en ti. Farah dijo, desde que viniste a mí, has hecho preguntas implícitas, me has observado, me has escuchado. Tenía que hacerlo, mi país quiere mi extradición, me deportarán. Tahir no le creyó a Farah. Farah dijo, comillas, ¿cuál es mi culpa? ¿Quería presenciar un asesinato? Usted, por un lado, Ali Ghalib, por otro lado, la policía se está deteniendo. Intento encontrar una solución a mi manera, pero no funciona. Kaan le disparó al oficial de policía, a quien no nombraré. Esa es la verdad. Tengo que hablar, no puedo separarme de mi hijo, dijo, y comenzó a llorar. Tahir dijo, eso es todo de mí. Ahora estás solo. Hagas lo que hagas. Farah agarró enojada a su hijo por el brazo y salió de la casa de Tahir, diciendo, nadie más que yo puede ayudarme. Al día siguiente, Farah salió de la casa para denunciar a Kaan a la policía. Farah fue seguida por un automóvil. Farah sacó su cuchillo de su bolso, se dio la vuelta y se encontraron cara a cara con Tahir. Tahir quería llevar a Farah a un lugar y hablar, así que insistió. Fueron a un lugar con Farah. Tahir contó por primera vez la historia de dos hombres cuyas fotografías estaban colgadas en el lugar. Los hombres habían cooperado con la policía, pero Ali Ghalib había hecho lo que había hecho para encontrar y matar a los dos hombres. Tahir no quería que le sucediera lo mismo a Farah. Él le dijo esto, pero Farah estaba dispuesta a ir a este fin en lugar de regresar a su país. Finalmente, Tahir puso dos pasaportes falsos sobre la mesa. Farah dijo que no abandonaría el país mientras regresara a Karimsa. Tahir no tiene nada más que hacer. Farah abrazó el cuello de Tahir antes de abandonar el lugar y le dio las gracias. Farah llegó a la estación de policía. Mehmet encontró al comisionado y dijo que estaba listo para contarlo todo. Mehmet se acercó al fiscal para obtener una declaración y dijo que Farah estaba lista. El fiscal dijo, no puedo aceptar el testimonio de esta mujer. La mujer es una inmigrante que vive ilegalmente. El Estado no toma en serio el testimonio de la mujer, dijo, y se fue. Mehmet no pudo convencer al fiscal y no pudo decirle nada a Farah sobre la situación. Farah se enojó, temió ser deportado y enojado dejó el lado de Mehmet. Farah se fue a casa y comenzó a preparar a Karimsa a toda prisa. Había decidido cambiar de país mediante el contrabando de barcos desde el mar. Karimsa dijo, mamá, espero no caerme del bote, no sé nadar. Farah hizo una pausa, pensó, comenzó a llorar, abrazó a su hija y comenzó a disculparse. Farah fue a su habitación, dijo que estaba tan cansada, comenzó a llorar y luego se durmió. Al día siguiente, llegó la madre de Kaan, Evan. Prometió proteger a Farah, cuidar de Karim, ofrecerle una buena vida. La mujer le rogó a Farah, dándole tiempo para pensar. Farah pensó, Tahir la dejó sola, el Estado no pudo ayudarla, las oportunidades que le ofrecía eran ideales para ella. Así que vino al lado de Eva. Eva le dio la bienvenida a Farah muy bien. Llevó a Farah a la habitación donde Ali Ghalib y Tahir estaban hablando. Ali Ghalib y Tahir se sorprendieron. Eva dijo, Farah está ahora bajo mi protección. No quiero que nadie se oponga a eso. Tahir habló con Farah sobre lo que estaba sucediendo en una habitación. Trató de entender a Farah. Farah se defendió. En este momento, la policía llegó a la puerta. Kaan iba a ser arrestado. Tahir escuchó las voces y le preguntó a Farah, comillas, ¿denunciaste a Kaan? Farah dijo que no. Tahir secuestró a Farah del patio trasero para que no le hicieran nada. Tahir acudió a Ali Ghalib para evitar llamar la atención. La familia siguió el coche de policía en el que Kaan fue llevado. Ali Ghalib le pidió a su hombre que capturara a Farah. Farah fue capturado. Kaan fue interrogado por el asesinato de un oficial de policía. Mehmet usó el arma con la que dispararon a la policía como evidencia. Kaan no podía hablar por miedo. El hombre que capturó a Farah trató de matar a Farah, quien forcejeó con el hombre, tomó el cuchillo de su mano y apuñaló al hombre. Tahir se acercó rápidamente a Farah cuando se enteró de que Farah había sido capturado. Farah temblaba de miedo, había matado a alguien. El episodio concluyó con esta escena.